Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te den paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te den paz. Amén, 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 amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quieras que tú vayas, que te llene, te rodee. Él va contigo en la noche, en el día, en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Oh, oh. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo en la noche, en el día, en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te
qué bello es estar juntos una vez más, hermanos, gracias a Dios. Un domingo más, ya estamos listos y preparados para poder compartir el mensaje. Gracias a Dios por esta alabanza. Gracias a Dios que estamos juntos para poder alabarle. Dice la Escritura en el Salmo 133:1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno, es hermoso, es delicioso estar juntos. Propiamente no estamos juntos, no estamos abrazándonos, no estamos saludándonos, pero yo sé que estamos juntos viendo este video y estamos juntos en familias para poder ser bendecidos y bendecir. Así es que gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Y bueno, pues vamos a continuar en el día de hoy con nuestra serie de predicaciones. Recuerden, el nombre de esta serie es Un Evangelio para Todos. Un Evangelio para Todos. Así es que quiero hacer un pequeño resumen acerca de lo que hemos estado hablando en Llevamos un capítulo, hoy vamos a empezar precisamente el segundo capítulo del Evangelio de Juan. Así es que ponga mucha atención, abra bien los ojos, esté muy atento, muy atenta para lo que vamos a aprender el día de hoy. Así es que, bueno, llevamos la serie, como ya dije, se llama Un Evangelio para Todos, y llevamos tres mensajes. El primero fue Rompiendo el Silencio. Después de que termina el Antiguo Testamento, viene un periodo de silencio de 400 años, donde Dios ya no se comunica con el hombre. Dios ya no habla a través de profetas, a través de jueces, a través de nadie. Ya Dios hizo silencio y nada más. Y empieza el Nuevo Testamento, y entonces entramos a Juan, capítulo 1, donde empieza a decir, y aquel verbo, el verbo era con Dios, y ese verbo, entonces se rompe el silencio. Por eso se llama ese mensaje Rompiendo el Silencio. Dios manda a esta tierra, envía a esta tierra a su Hijo unigénito, y la historia cambia a partir de ese momento. Entonces, Rompiendo el Silencio habla acerca del verbo, acerca de Jesucristo, lo que venía a ser Jesucristo. Y luego hablamos en el segundo mensaje de la voz del verbo, y ese era Juan el Bautista, y que nosotros podríamos preparar el camino del Señor también. Somos llamados a llevar el evangelio del Señor. Entonces esa era la voz del verbo. Hablamos un poco de Juan el Bautista, de qué es lo que hizo cuando bautiza al Señor. Y viene el tercer mensaje, que se llamó Venid y ved. ¿Lo recuerdan? Donde aparecen ahí algunos discípulos, Simón, Natanael, Simón Pedro, donde les dice venid y ved. Les hace una invitación a ellos a cambiar, a seguirle, a llevar su palabra. Entonces de ahí viene esta parte. Y bueno, hoy vamos a entrar al cuarto mensaje de esta serie, que lleva por título El vino perfecto. El vino perfecto. Y vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 2, de los versos 1 al verso 11 y 12. Por ahí vamos a estar terminando este mensaje del día de hoy. Entonces, abra su Biblia. Voy a leerlo una vez, voy a darle una lectura, y después vamos a ir desglosando un poquito cada versículo. Ya sabe que esa manera me ha gustado de predicar, de ir explicando el pasaje. Así es que voy a dar lectura a el Evangelio de Juan, capítulo 2. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Verso 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua.
y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, por esta porción de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas entenderla, Señor, ir entendiendo casi parte por parte de este capítulo, versículo por versículo, y entender el propósito que tienes para nuestras vidas y que lo has cumplido, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El vino perfecto. Yo no sé si ustedes les gusta o han tomado el vino en alguna ocasión, pero hay de distintas clases. Puede haber desde un tetrapack de vino que puede costarte 30, 40 pesos, hasta botellas de miles de pesos o miles de dólares, dependiendo la cosecha, dependiendo el tipo de uvas, dependen muchas cosas para que un vino sea de muy, muy buena calidad. Pero bueno, aquí en este pasaje hay una situación. Y yo quiero hacer este mensaje como en 3 actos, llamémoslo. El primer acto, el problema. Ese es el primer punto. Hay un problema, hay una situación. Voy a volver a leer un poquito esta parte del verso 1 al 5. Ahí tenemos el planteamiento del problema. Así es que vamos a ir desmenuzando un poquito qué es lo que dice este pasaje. Comienza diciendo: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Al tercer día de qué? ¿De dónde venimos? Recuerden, venimos del mensaje de venid y ved. Tenía que ver 3 días después, nos dice Juan, de que Jesús llamó a Natanael. 3 días después de eso. Allí estamos ubicados. 3 días después de esto se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Caná de Galilea está muy cerca de donde era Natanael. Entonces es por eso que ocurre 3 días después, estaban muy cerquita. Y estaban allí la madre de Jesús. Ahora, suele hacerse una pregunta: aquí estaba la madre de Jesús, ¿por qué estaba allí? Es muy seguro y es muy probable que fuera algún conocido o algún familiar de parte de la madre de Jesús. Esa es la razón por la cual estaba llegando allí Jesús y sus discípulos. Dice, y fueron también invitados, ahí dice, a las bodas Jesús y sus discípulos. Llegaron con Jesús 5 de los discípulos, entre ellos estaba Juan. Recuerden, venimos de los capítulos anteriores, ahí vienen los nombres de aquellos discípulos que venían. Natanael, de ahí viene Simón Pedro. Así es que ahí puede usted investigar tantito quiénes venían. Y entonces están en la fiesta, ahí están los invitados, y dice el verso 3, y faltando el vino, ahí está el problema. Ahí hay un problema. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Quiero que noten algo. Juan no menciona el nombre de la madre de Jesús. En todo el evangelio de Juan, lo vamos a ver, no se menciona el nombre de la madre de Jesús. Y la trata así como, la llama así, madre de Jesús, su madre. Es un dato curioso. No tienen vino. Jesús le dijo, verso 5, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esta respuesta de Jesús
Aquí empezamos a encontrar el meollo del asunto de por qué este mensaje se llama el vino perfecto. Vamos a ir entendiendo un poquito. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pareciera que le está respondiendo como si fuera un hijo desobediente, como cualquiera de nosotros, pero no. Lo que está diciendo aquí Jesús al decirle, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mujer es una cuestión de respeto, de como diciendo, ay, mujer, y se iba a alejar con su respuesta. No le está faltando al respeto, no es algo grosero de parte de Jesús, pero el trasfondo de lo que le está diciendo Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? El trasfondo es, ¿y esto en qué tenemos que ver tú y yo, o qué tengo que ver yo con que no haya vino, ¿no? Pero dice, aún no ha venido mi hora. Esta frasecita tiene que ver con algo profético. Él estaba diciéndole a su madre, oye, todavía no llega el momento en el cual tengo que entregar mi sangre, mi vida. Recordemos que cuando tomamos la cena del Señor, estamos haciendo un acto simbólico con la galletita del cuerpo de Cristo, pero con el jugo de uva estamos representando la sangre de Cristo, con ese vino, con ese líquido. Entonces, al referirse aquí al vino, él apuntó directamente hacia lo que iba a hacer y le ha dicho, todavía no es el momento. No lo voy a hacer todavía porque apenas este era el primer milagro, la primer señal, como dice Juan, que estaba ocurriendo, y de aquí empieza y despunta el ministerio de Jesús. Aquí es el primer momento después de que se bautizó donde lo empezamos a ver en acción a Jesús. Entonces Jesús le dice, ¿yo qué tengo que ver con esto que está pasando ahora? Que falte el vino, ¿por qué? No me importa, ¿no? Casi yo no tengo nada que ver. Y su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Yo no sé si María estaba esperando, la madre de Jesús estaba esperando que Jesús hiciera algo, o tal vez estaba diciéndole, pues tú y tus discípulos háganse una cooperacha para comprarse su vino. ¿Por qué? Porque tienen que saber un dato interesante. Las bodas se festejaban más o menos como por una semana, de 5 a 7 días. Entonces, que se acabara el vino no se les podía haber acabado en el primer o segundo día. Seguramente ya iban como en el quinto o sexto día y el vino se acabó. Entonces, esta parte, la madre de Jesús, María, estaba como, pues esperaba algo que hiciera Jesús, y ella sabía que él lo podía hacer. Recordemos que María ya estaba viuda, José ya no estaba, seguramente Jesús se había hecho cargo de muchas cosas, de muchas responsabilidades, y había tomado decisiones cruciales en su familia, que ella sabía que Jesús iba a hacer algo. Entonces, ella estaba segura de eso. Entonces, por eso le dijo a los que servían, a los sirvientes, haced todo lo que os dijere. Ese es el problema. No hay vino, se acabó el vino. Viene una pregunta de María, una afirmación, viene una respuesta de Jesús que apunta hacia lo que él iba a hacer después en la cruz del Calvario. Ahora viene la parte de la solución que da Jesús. Vamos a ver del verso 6 al verso 10. Dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Había unos recipientes para tener agua, y dice, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Esta información que da aquí Juan no está aquí nada más porque tiene que estar. Está aquí porque quiere hacer una comparación entre los ritos de los judíos y lo que iba a pasar con la sangre de Jesucristo. Esto es una cuestión ahí bastante interesante. En el rito de los judíos de la purificación usaban tinajitas de agua, y con esas tinajitas de agua podían hacer el rito de la purificación con muchísimos judíos. Entonces, esta parte de las tinajas de agua, cabía muchísima agua y podían hacer este rito de la purificación con tantos judíos pudiesen. Entonces, ¿qué importante es esto? ¿Por qué? Porque los llenaron de agua, y esa agua se convirtió en el vino, en la sangre de Jesús, dando la idea
de que la sangre de Jesús iba a ser suficiente para salvar a toda la humanidad. Ese vino, esa agua que se convirtió en vino en estas tinajas, tiene esa enseñanza. La enseñanza no es cuántos pudieron haber tomado o cuántas personas más llegaron a tomar, a participar de la boda, sino más bien la figura que representa es que esa cantidad de agua iba a ser la misma cantidad de vino, y esa cantidad de sangre de Jesús alcanza a cubrir y a perdonar a toda la humanidad. Eso es lo importante de esto. Por eso es que esto es el mejor vino. Y ahorita vas a descubrir por qué lo estamos diciendo, por qué lo estoy asociando así. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Ahí está la respuesta. Y las llenaron hasta arriba. Se aseguraron. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. El maestresala era el responsable de ¿qué? Fíjate, él junto con el esposo, con el novio, eran responsables de que el vino no se acabara y que hubiera para todos los invitados que llegaran. Entonces ya se había acabado el vino. Esto iba a ser de mala reputación para el esposo. Todo el pueblo se iba a enterar que en la boda de don Venancio ya se acabó el vino. Iba a ser una vergüenza. Es más, podían hasta acusarlo y legalmente podían hasta encarcelar al novio por la falta del vino. Eso es en serio, no estoy cotorreando. Había una cuestión legal que podían echarle a la policía y se lo podían llevar porque faltó el vino en la boda, en la fiesta. Entonces el maestresala nunca se dio cuenta. La que se dio cuenta fue María, fue la madre de Jesús. Y ahí está lo importante, ahí está el meollo del asunto. Entonces le llevan al maestresala, pero no le llevaron vino. ¿Qué le llevaron? Agua. Los sirvientes dijeron: este Jesús está loco. Agarraron y le llevaron el agua, se lo dieron al maestresala, y el maestresala prueba y no probó agua, probó el vino. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, aclara por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, porque dice aquí Juan, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Lo prueba. Oye, está buenísimo. Y va por el esposo y le dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, o sea, el más gachito, el de Tetra Pak de 30 pesos. Ya están entrados, ya no saben si es bueno o no. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este vino que Jesús hizo era el mejor que había probado este maestresala. Jamás habían ofrecido otro vino igual. No había. Este tenía el toque divino. ¿Por qué? Porque representaba el sacrificio que iba a hacer, que hizo ya Jesús por ti y por mí. Ahí está la solución. Había un problema. Faltaba el vino. Había un problema en nosotros. Nos faltaba algo. Nos faltaba algo. Pero vino Jesús a solucionar esta situación, a entregar su vida, a entregar su sangre por completo por nosotros y para nosotros. ¿No te da emoción esto? Ese es el simbolismo de estas bodas. No es si se puede tomar o no se puede tomar. No, este pasaje lo toman diciendo que Jesús, ¿cómo no vamos a poder tomar si Jesús hizo vino? Pero no estaba diseñado esto, no está diseñado para justificar el alcoholismo de alguien. Está para justificar el hecho de que Jesús tenía que morir y derramar hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Ahora, ¿cuál es? Fíjate lo que dice el verso 11. Ahí viene la parte de los resultados, el tercer punto.
Primero ya vimos, había un problema. Luego ya vimos ahorita la solución. Y viene el 3, el resultado. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. No habían visto a los discípulos nada de hacer de Jesús, simplemente habían oído lo que Juan el Bautista había dicho. He aquí el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado. Eso es lo único que habían escuchado. Habían escuchado y habían escuchado de él. Les había dicho su pasado, su futuro. ¿Se acuerdan? A Natanael y a Simón Pedro. Dijo, ahora tú serás Pedro, serás Cefas. Y a Natanael le dijo, yo escuché lo que dijiste debajo de este árbol. ¿Te acuerdas lo que vimos en ese mensaje pasado? Es lo único que habían visto de Jesús. Y aún así le dijeron, lo siguieron. Pero en este momento vieron de él un milagro. Y creyeron en él. Y esta es la primera señal, es el primer milagro que Jesús hace. Vamos a ir viendo más adelante todos los demás milagros que pasan. Pero aquí dice, ¿para qué son estos milagros? Dice, y manifestó su gloria. Esto quiere decir que con esto mostraba su divinidad. Ya habían visto por 33 años al humano, a Jesús, al carpintero, al que sí, el que sabía mucho de la Biblia, sí, de la ley, sí sabía mucho. Pero a partir de este momento van a conocer a Jesús en su faceta así de humano, pero también 100% humano, pero también 100% Dios. A partir de este momento. Y ahí está el resultado, para que los discípulos creyeran. Mira, tú y yo no conocimos a Jesús físicamente. No lo pudimos tocar, no lo pudimos palpar, pero lo podemos conocer. Y lo conocemos por el sacrificio que hizo por nosotros y porque podemos sentir lo que Él ha hecho y cuánto nos ama y cuánto ha derramado su amor hacia nosotros. Estamos convencidos de que Jesús de Nazaret vive y que derramó cada gota de su sangre por ti y por mí. Después de esto, yo creo que la vida de los discípulos no fue igual. Se convencieron ahí. Y después de ahí vienen los demás discípulos, se van uniendo y vamos a ir descubriendo la historia de cómo este Jesús, Dios, este Jesús divino, hace milagros, hace muchas cosas para poder mostrar que Él era Dios y que creyeran en Él. Así es que el vino perfecto es Jesucristo, así de sencillo. Que en este relato no había llegado su momento, todavía no estaba listo no es que no estuviera listo, sino que no estaban listos los discípulos para poder seguir llevando el mensaje de salvación a las demás personas. No era el momento, pero justo cuando tiene que ser, es. Y vamos a recorrer el Evangelio de Juan. Y va a ser hermoso poder recorrer el Evangelio de Juan viendo los milagros de Jesús. Así es que si tú no has disfrutado de este buen vino, de este perfecto vino, si no has experimentado su amor, su gracia, su perdón, su poder, yo te invito a que lo pruebes. Te invito a que pruebes este delicioso vino que es Jesucristo, que derramó su sangre hasta la última gota por ti y por mí. Si hay alguien que nos está viendo por primera vez, es hermoso que hoy tú pudieras entregar tu vida a Jesús. Y si tú y yo ya la entregamos al Señor, ¿por qué no renovar nuestro pacto con Él y decirle, Señor, tal vez te he fallado? Y no tal vez, te he fallado. Me he alejado de ti, pero hoy quiero regresar a tus brazos. Hoy quiero volver a experimentar como si te conociera por primera vez. Hoy quiero acercarme a ti. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Y me permites orar por ti. Y si
sabes, puedes orar, ora conmigo y dile: Señor, gracias por tu sangre derramada. Gracias porque tu sangre me limpia, Señor. Tu sangre preciosa quita mi pecado, Señor. Gracias, Padre. Gracias por entregarte. Gracias por darte. Muchas gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo toque cada corazón que está en este lugar, en este video, Señor. Si te hemos fallado, condúcenos al arrepentimiento, Señor. Si nos hemos alejado de ti, condúcenos al arrepentimiento, Padre. Y que tu gracia, Señor, la podamos seguir viendo. Así como estos discípulos vieron y creyeron en ti, nosotros queremos seguir confiando en ti. Vemos tu mano, vemos tu gracia, vemos tu poder. Gracias, Señor. Gracias por todo, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de mis amigos y amigas que nos están viendo, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Wow. Tremendo este mensaje, el Evangelio para todos. Así es que gracias por conectarte con nosotros. Es una bendición que estés aquí con nosotros. Van a estar apareciendo nuestras redes sociales aquí abajo. Gracias por estar con nosotros. Agradezco que compartan estos videos, estos cultos también, y que podamos seguir creciendo en el nombre del Señor Jesús y que podamos ser de bendición para todos. Muchas gracias. Soy el pastor Moy Pérez de Verdad Nicolás Romero. Gracias. Gracias. Que Dios los bendiga y los guarde. Nos vemos la siguiente semana y después continuamos con la serie de Un Evangelio para Todos. Que Dios los guarde. Nos vemos. Hola, muy amada Iglesia Berea. Es un hecho que estamos pasando tiempos difíciles y que no sabemos qué tanto tiempo estará esta situación, pero Dios sí lo sabe y Dios tiene cuidado de ti y de mí, de tu sustento y de mi sustento, de tu salud y de mi salud. Y también tiene cuidado de todos los que están a nuestro alrededor y espera que nosotros seamos luz para ellos. Pero la necesidad continúa, la necesidad crecerá, por lo tanto, querida Iglesia Berea, tu mayordomía es importante aún en este tiempo. Y yo te aseguro que no se acabará ni el aceite ni la harina de tu casa, porque el Señor, como en los tiempos antiguos, proveerá cada día lo necesario. Solo sé fiel y sé buen mayordomo y que Dios te bendiga grandemente. Amén.